Esta presentación forma parte del módulo de obstetricia-ginecología. Voy a hablarles del estado actual de la histerosalpingografía. Yo soy la doctora Daniela Stoiza, de Diagnóstico Médico Oroño de Rosario, Departamento de Imágenes Genitourinarias. La histerosalpingografía cobra importancia en el estudio de la pareja infértil. Dentro de la primera línea de estudio de esta pareja hay que tener en cuenta la historia clínica y el examen físico, el análisis del semen en el caso del hombre y la investigación de la ovulación en el caso de la mujer, así como también el estado de las trompas de falopio. Esto se logra a través del estudio de la histerosalpingografía. La histerosalpingografía es un estudio que nos va a brindar información sobre anormalidades tubarias, anormalidades peritubarias, defectos de relleno intrauterinos, contorno uterino anómalo y anormalidades endocervicales. Si tenemos en cuenta la historia de la radiología, en el año 1895, como todos sabemos, Röntgen descubre los rayos X y el primer estudio realizado con material de contraste fue en 1910 utilizando bismuto. Luego se introdujeron otros tipos de materiales de contraste como el colargol, el oxígeno, y en 1921 se utiliza por primera vez el lipiodol, y es así como en 1924 Heuser por primera vez realiza una histerosalpingografía. Y recién en el año 1950 se introducen los materiales de contraste hidrosolubles, que son los utilizados en la actualidad. La histerosalpingografía es un método muy ampliamente utilizado. Sobre todo se vio que hay un aumento en la utilización secundaria de los nuevos métodos de fertilización asistida. Es un estudio que tiene como ventaja que es de bajo costo, es mínimamente invasivo y la radiación que produce es muy baja. Y no solo permite la evaluación de las trompas en tiempo real, sino que a su vez en algunos casos puede servir como terapéutica por lavado tubario. ¿Cuál es la mejor forma de realizar la histerosalpingografía? Hay técnicas muy diversas y en realidad la ideal es aquella con la cual se encuentre más cómodo el médico que va a realizar el procedimiento. Puede realizarse a través de la utilización de cánula metálica, ya sea con oliva metálica, que es la cánula de Risolía, o con oliva plástica, que es la cánula de Rubinstein. Puede realizarse con catéter flexible intrauterino, que es una sonda balón. Puede utilizarse o no cánula de vacío y puede utilizarse o no fijación uterina a través de la utilización de la pincerina. Y a su vez el estudio puede realizarse con o sin bloqueo anestésico paracervical. En nuestra institución realizamos la histerosalpingografía a través de la utilización de cánula metálica. La cánula metálica es una de las formas más utilizadas en el mundo debido a que es la de mayor disponibilidad, la de menor costo y que permite obtener información adicional a la de las trompas de falopio, que incluyen la evaluación de la cavidad uterina y la evaluación del cérvix uterino. Para la realización del estudio, la paciente debe recurrir entre los días séptimo a décimo del ciclo menstrual, y esto es, por un lado, para evitar la presencia de sangrado dentro de la cavidad uterina relacionada con la menstruación, y por otro lado, para tratar de que el endometrio sea lo más fino posible antes de ingresar a la fase proliferativa. Si la paciente se encuentra en amenorrea, se le debe pedir un test de embarazo negativo para poder realizar el estudio. Se le va a brindar la preparación antialérgica de acuerdo a los antecedentes. Se puede administrar un laxante para disminuir la superposición gaseosa del contenido rectosigmoideo y se le puede sugerir la ingesta de un analgésico antiespasmódico una hora previa a la realización del estudio para disminuir las molestias ocasionadas durante la administración de material de contraste. Al realizar el estudio de histerosalpingografía, lo primero que utilizamos es un espéculo con anestésico local, luego procedemos a la asepsia y antisepsia del canal cervical y a través de un histerómetro
corroboramos la permeabilidad del orificio cervical externo. Utilizando pincerina fijamos al útero y a través de la utilización de una cánula de Rubinstein con oliva plástica administramos material de contraste iodado hidrosoluble a la cavidad uterina y luego obtenemos placas radiográficas digitales. Durante el estudio de histerosalpingografía vamos a evaluar entonces la cavidad uterina primero con una incidencia con relleno parcial, seguida de una incidencia con relleno total y luego con las dos incidencias en oblicuo, derecha e izquierda para mejor visualización de las trompas de falopio. Por último, una vez retirado todo el material utilizado, se procede a la realización de la prueba de Cote para evaluar la distribución del material de contraste dentro de la cavidad uterina. Dentro de las indicaciones de la histerosalpingografía incluimos al estudio de la paciente estéril o infértil, a las pacientes que tienen antecedentes de abortos recurrentes, a los pacientes que tienen algún tipo de malformaciones mullerianas y la evaluación tanto pre como postquirúrgica del estado de las trompas de falopio. Con respecto a las contraindicaciones se incluyen al sangrado uterino activo postquirúrgico, a la menstruación, que es considerada una contraindicación relativa debido a la presencia de coágulos intracavitarios que pueden producir defectos de relleno y falsos positivos, a la enfermedad infecciosa pelviana en actividad y por supuesto al embarazo. Este último va a ser descartado ya con el test de embarazo negativo que traerá la paciente en amenorrea. Con respecto a las complicaciones, se incluyen la hemorragia, infecciones, las dos más frecuentes que son los dolores cólicos de tipo menstruales y las reacciones vasovagales como las lipotimias. Pero también se pueden incluir reacciones adversas al material de contraste iodado. Antes se consideraban reacciones sistémicas por reflujo linfático venoso el material de contraste como el lipiodol, que incluía la embolia pulmonar. Hoy por hoy esto no se considera una complicación debido a que se utiliza material de contraste hidrosoluble. Hay casos descritos de perforaciones uterinas y tubarias y en algunos casos de irradiación de embarazo precoz. Hay que tener en cuenta algunos hallazgos no patológicos, ya que pueden estar presentes en las histerosalpingografías y que no tienen importancia clínica. Dentro de estos se incluyen la burbuja aérea, el reflujo linfático venoso que se produce por la alta presión realizada para administrar el material de contraste, el doble contorno uterino que se puede visualizar durante un embarazo precoz o cuando se realiza la histerosalpingografía en fases proliferativas, la presencia de glándulas cervicales, los quistes del conducto de Gardner, pólipos tubarios, el espasmo tubario, pliegues intramurales y los cambios postquirúrgicos que se pueden producir sobre todo luego de cesáreas. En este ejemplo estamos viendo un defecto de relleno a nivel de la región cornual derecha, el cual desaparece en la fase con mayor relleno, evidenciándose el pasaje de dicho defecto por la trompa de falopio, lo cual certifica que estamos viendo una burbuja aérea. En esta diapositiva estamos viendo el reflujo linfático venoso en el material de contraste iodado utilizado por la alta presión realizada al administrar el mismo. Hoy por hoy esto no tiene importancia clínica porque el material utilizado es hidrosoluble. En su momento, cuando se utilizaba material de contraste como el lipiodol, podía traer consecuencias como la embolia pulmonar con la morbimortalidad que ésta representa. En este ejemplo estamos viendo ausencia de pasaje del material de contraste hacia la trompa de falopio derecha. Luego de administrar mayor cantidad de contraste vemos que la misma se permeabiliza y se tiñe completamente, lo cual es indicativo de un espasmo tubario.
En algunos casos es casi imposible hacer el diagnóstico diferencial con una obstrucción verdadera. Si sospechamos que se trata de un espasmo tubario, se puede administrar algún antiespasmódico durante la realización del estudio para revertir el espasmo y demostrar que la trompa estaba permeable. En este ejemplo estamos viendo imágenes lineales de defectos de relleno que se relacionan con pliegues mucosos y que se deben a un defecto de fusión longitudinal durante el desarrollo uterino y que no tienen importancia clínica. En este caso estamos viendo cambios postquirúrgicos a nivel de la porción cervical uterina relacionada con el antecedente de cesárea referido por la paciente. La histerosalpingografía convencional nos puede aportar información sobre patología uterina, patología tubaria o sobre la distribución de material de contraste en la cavidad abdominal. Con respecto a la patología uterina, podemos clasificarla en alteraciones parietales, visualizando defectos de relleno o defectos de suma, o alteraciones morfológicas que pueden ser congénitas o adquiridas. Dentro de la patología tubaria podemos encontrar la obstrucción, la dilatación, la salpingitis nodosa ísmica, y dentro de la distribución cavitaria podemos clasificar al estudio como con prueba de Cote positiva o negativa, sospecha de herencias pelvianas o sospecha de masas anexiales. Con respecto a las alteraciones parietales que se visualizan como defectos de relleno, se incluyen a los coágulos, a las sinequias, a los pólipos endometriales, la hiperplasia endometrial, a los leiomiomas submucosos, y antes se podía hacer el diagnóstico de los carcinomas endometriales, aunque hoy por hoy no es el método de elección, por eso ya no se visualizan por esta metodología diagnóstica. Hay que tener en cuenta que todos ellos son mejor evaluados en la incidencia con relleno parcial, dado que el relleno total puede oscurecerlos. En esta diapositiva estamos viendo diferentes ejemplos de defectos de relleno. En el primero un pólipo, en el segundo sinequias y en el tercero múltiples núcleos neumatosos en la fase obtenida con relleno parcial. Si a estas imágenes las obtenemos directamente con la incidencia en relleno total, las mismas van a pasar desapercibidas porque se oscurecen con el material de contraste. Es por eso que es muy importante iniciar el estudio con la incidencia en relleno parcial para poder diagnosticar estos defectos de relleno. Con respecto a las sinequias, son adherencias que se presentan dentro de la cavidad uterina, por lo general son secuelas cicatrizales, secundarias a legrados o a infecciones endometriales. Suelen presentarse como defectos de rellenos lineales, irregulares o serpinginosos, que siempre tienen su origen a nivel parietal. Muchas veces, cuando son múltiples defectos de relleno, pueden producir lo que se conoce con el nombre de síndrome de Asherman. El tratamiento, por supuesto, que es la lisis quirúrgica. En este caso estamos viendo una incidencia con relleno parcial y cómo tienden a desaparecer las sinequias con relleno total y se visualizan como imágenes lineales que producen defectos de relleno y que son dismórficas con contacto parietal. Y en este ejemplo estamos viendo un útero totalmente distorsionado con múltiples defectos de relleno en su interior en un ejemplo de un síndrome de Asherman. Con respecto a los pólipos endometriales, se consideran que son áreas de hiperplasia focal de la mucosa endometrial. Los mismos pueden ser sésiles o pediculados y suelen ser defectos de relleno y contornos lisos. Muchas veces el diagnóstico de diferencial es muy dificultoso con leiomioma submucoso y en ese caso se puede recurrir a otra metodología diagnóstica como es la histerosonografía. En este ejemplo estamos viendo un defecto de relleno redondeado de contornos lisos en una incidencia con relleno parcial. Y el diagnóstico fue aseverado a través de la realización de una ecografía transabdominal donde se objetiva la estructura polipoidea y el pedículo vascular. En este otro ejemplo estamos viendo un defecto de relleno en morfología ovoidea con contacto parietal
el cual fue diagnosticado como estructura polipoidea a través de la histerosonografía, donde se objetivó el defecto de relleno protruyendo hacia la cavidad endometrial y en relación con el labio anterior. Con respecto a los leiomiomas submucosos, hay que recordar que son tumores benignos que se originan en la capa muscular lisa del útero. Pueden tener ubicación submucosa, que son los que son diagnosticados por histerosalpingografía, o pueden ser intramurales o subserosos. Cuando los vemos por histerosalpingografía, se manifiestan como defectos de relleno que tienen base de implantación amplia y de contornos lisos. En ocasiones pueden manifestarse como disminución del tamaño de la cavidad uterina o distorsión de la morfología del útero. En este caso también estamos viendo un defecto de relleno redondeado de contornos lisos, imposible de diferenciar de una estructura polipoidea. Sin embargo, cuando se realiza la ecografía transvaginal se constató que se trataba de un núcleo neumatoso submucoso que impronta el labio posterior de la cavidad endometrial. En este otro ejemplo estamos viendo una cavidad uterina completamente aplanada en su sector fúndico, con amplia separación de las regiones cornuales, y se trataba de una compresión extrínseca producida por un gran núcleo neumatoso, submucoso e intramural a nivel de la pared posterior, confirmado por el estudio de ecografía transabdominal. Y en este otro ejemplo estamos viendo una cavidad uterina totalmente distorsionada, con un defecto de relleno que se produce en el sector lateral derecho y una compresión a nivel de la región cornual izquierda, y la resonancia pone de manifiesto los núcleos neumatosos que originaban estas compresiones extrínsecas. La adenomiosis es una enfermedad que afecta a mujeres mayores de 30 años, donde se objetiva una extensión de la capa endometrial dentro de la capa miometrial. La misma puede clasificarse en focal o difusa, y en la histerosalpingografía lo que se observa es pasaje del material de contraste iodado a las glándulas intramiometriales. Por ende, se van a visualizar imágenes de suma de tipo diverticular. Aunque en realidad hoy por hoy el diagnóstico se realiza por ecografía o por resonancia a través de la medición de la zona de seguridad endometriometrial. En este ejemplo estamos viendo un fundus uterino irregular con pequeñas imágenes de suma de aspecto diverticular. Cuando se realiza la resonancia magnética de esta paciente, se ve que se trataba de una adenomiosis focalizada. Y en este otro ejemplo, donde vemos incontables imágenes de suma que rodean el contorno uterino, dándole ese aspecto en peine o en cepillo, y que se confirmó la adenomiosis tanto por eco como por resonancia, visualizándose el aumento de espesor de la zona de seguridad endometriometrial. Con respecto a las anomalías congénitas, hay que recordar que tanto el útero como las trompas de falopio derivan de dos conductos mullerianos que primero van a presentar una fusión con reabsorción posterior para formar una cavidad útero-vaginal única. Cuando se producen los defectos mullerianos, estos son secundarios a una ausencia o falla en la fusión o bien en la reabsorción del septum medial. Tienen injerencia en la vida obstétrica, trayendo complicaciones como abortos recurrentes, partos prematuros o trastornos en la presentación fetal. En realidad, hoy por hoy, el estudio de elección es la resonancia, aunque muchas veces pueden diagnosticarse por histerosalpingografía en pacientes que son evaluadas por infertilidad. Las anomalías mullerianas se clasifican en 7 subtipos de acuerdo a la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, incluyendo el tipo 1, que es la hipoplasia o agenesia, el tipo 2, que es el útero unicorne, el tipo 3, que es el útero didelfo, el 4, el útero bicorne, el 5, el útero septado, el 6, el útero arcuato y el 7, el útero en T, relacionado con la ingesta del dietilestilbestrol.
En este ejemplo vamos a ver un útero unicorne, recordando que la histerosalpingografía es uno de los mejores métodos para hacer el diagnóstico, debido a que nos muestra perfectamente la morfología en banana típica de esta anomalía mulleriana. El útero se va a encontrar lateralizado hacia uno de los lados y va a presentar, por supuesto, una única trompa de falopio. Estamos viendo así un útero unicorne izquierdo con su única trompa de falopio y con su morfología en banana. La resonancia nos va a mostrar también el útero lateralizado hacia la izquierda y esa morfología de la cavidad endometrial en banana menos evidente por resonancia que por histerosalpingografía. Con respecto al útero de Delfo, lo que se produce es una falla en la fusión de los dos conductos mullerianos, quedando así dos hemiúteros completamente separados con dos orificios cervicales externos. Es sumamente importante, mientras realizamos la histerosalpingografía, evaluar la cantidad de orificios cervicales externos y, en el caso de encontrarnos con dos orificios cervicales, intentar realizar la canulación de los mismos. En este ejemplo logramos hacerlo colocando dos cánulas de Rubinstein en cada orificio cervical, rellenando cada hemiútero, los cuales son oblongos y cada uno con su trompa de falopio correspondiente, y por ecografía se constató que se trataba tanto por vía transabdominal como por vía transvaginal de un útero didelfos. Pero a veces nos podemos encontrar con un útero didelfos en el cual solamente podemos canalizar una sola porción cervical, evidenciándose un solo hemicuerpo uterino. Pero en este ejemplo nos llamó la atención esa cavidad de contenido heterogéneo que se rellenó de material de contraste iodado, y es por eso que se solicitó otro método de diagnóstico, que fue la resonancia, la cual nos demostró la presencia de un útero didelfos que presentaba una hemivaginacea con el hematocolpos correspondiente y del mismo lado la agenesia renal izquierda en relación con un síndrome de Wunderlich. Con respecto al útero bicorne, el trastorno se produce también a nivel de la fusión de los dos conductos mullerianos, pero de forma parcial, trayendo como consecuencia una indentación fúndica, como demuestra la flecha, que separa las dos regiones cornuales que tienden a ser divergentes. En este ejemplo, además, se veían clips metálicos posquirúrgicos proyectados a nivel de la región anexial derecha con obstrucción tubaria homolateral. La ecografía nos demuestra que este útero presenta un contorno uterino cóncavo señalado por las flechas, lo mismo que la resonancia magnética, lo cual le pone el nombre y apellido que corresponde a un útero bicorne. En el caso del útero septado, se produce una fusión adecuada de los dos conductos mullerianos, pero se produce una alteración en la reabsorción del septo medial, trayendo como consecuencia un útero correctamente desarrollado desde el punto de vista externo, pero con una cavidad endometrial dividida. La misma puede ser con una división parcial, como en este ejemplo, donde se ve la indentación fúndica que separa las dos regiones cornuales, y que si realizamos la ecografía y la resonancia vemos las dos cavidades endometriales con un contorno uterino externo convexo, lo cual significa que el útero se ha fusionado correctamente. Con respecto al útero septado completo, en este caso, la falla en la reabsorción del septo interno es completa, evidenciándose que dicho septo llega hasta el orificio cervical externo. En la histerosalpingografía podemos ver las dos semicavidades endometriales completamente separadas hasta donde se ubica la cánula de Rubinstein. Y en el caso de ecografía y resonancia podemos ver las dos semicavidades endometriales y la resonancia que nos muestra no solo el contorno uterino externo convexo, sino además el tipo de tabique, siendo en este caso endometrial en su tercio proximal y fibroso en su tercio medio y distal. Es muy importante intentar realizar el diagnóstico diferencial entre útero bicorne y útero septado. El útero bicorne presenta regiones cornuales divergentes, por lo cual la distancia intercornual se encuentra aumentada,
con un valor mayor a 4 centímetros, mientras que en el útero septado la misma se encuentra respetada siendo igual o menor a 4 centímetros. El ángulo intercavitario en el útero bicorne está aumentado, tiende a ser obtuso, mayor a 105 grados, mientras que en el caso del útero septado suele ser agudo o menor a 75 grados. Con respecto al tratamiento, el útero bicorne por lo general no requiere tratamiento. Algunos médicos han intentado realizar la metroplastia de Strassmann, que es una cirugía por vía transabdominal, pero se vio que la misma no cambia el porcentaje de fecundidad de estas pacientes. Mientras que el útero septado es una de las anomalías müllerianas que tiene indicación quirúrgica, siendo el tratamiento de elección la resección histeroscópica del septum. En estos dos ejemplos estamos viendo la diferencia entre un útero bicorne con distancia intercornual aumentada y un útero septado con distancia intercornual respetada. Lo mismo con respecto al ángulo intercavitario, tendiendo a ser obtuso en el útero bicorne y agudo o menor a 75 grados en el caso del útero septado. En relación al útero arcuato hay que tener en cuenta que el mismo se considera como una variante anatómica dado que no produce ninguna consecuencia a nivel de la fertilidad ni en cuanto a la obstetricia. En el caso del útero arcuato lo que vamos a tener es una indentación fúndica de base de implantación amplia que apenas produce separación de las regiones cornuales, como en este ejemplo señalado por la flecha donde se ve apenas la impronta fúndica. Y en el caso de la eco y la resonancia nos va a demostrar que esa impronta en realidad es de tejido miometrial, tiene base de implantación amplia y el contorno uterino externo del útero se encuentra respetado siendo convexo. Con respecto al útero en T hay que tener en cuenta que está en relación con una droga antiabortiva que es el dietilestilbestrol y que va a ser un útero que se desarrolla en forma anómala con respecto a las proporciones que tiene el cuerpo del útero y el canal cervical, tendiendo a ser el canal cervical muy complaciente y el cuerpo uterino muy pequeño. En este ejemplo estamos viendo un útero en T con un cuerpo uterino muy chiquito en relación al canal cervical, que a su vez se asociaba a múltiples imágenes de suma porque además presentaba adenomiosis. Con respecto a las trompas de falopio, cabe recordar que las mismas funcionan como medio de transporte de los óvulos desde los ovarios al útero. Miden por lo general entre 10 a 12 centímetros de longitud y constan de 3 porciones demostrables por histerosalpingografía: la porción intersticial, la porción ísmica y la porción ampular. El método de elección para su estudio es la histerosalpingografía, aunque hoy por hoy hay otros métodos que pueden demostrarlos en forma directa o indirecta, como pueden ser la histerosonografía o la histerografía tanto por resonancia como tomografía multidetectora. Con respecto a la patología tubaria, hay que saber que la patología congénita es muy poco frecuente, no así la adquirida, dentro de las cuales se incluyen, como vimos antes, a los espasmos, que van a revertir con la aplicación de antiespasmódicos, la dilatación o la obstrucción, que suelen ser consecuencia de una enfermedad inflamatoria pélvica, luego de cirugías o por endometriosis, y la salpingitis nodosa ísmica. Con respecto a la enfermedad pélvica inflamatoria, se sabe que si la misma está en actividad es una contraindicación absoluta para la realización de la histerosalpingografía. Lo que nos puede mostrar por ende el estudio son secuelas de una enfermedad pélvica inflamatoria previa, como pueden ser las obstrucciones, las dilataciones, dentro de las cuales se incluyen a los hidrosalpings leve, moderados o severos, y pueden ser tanto uni como bilaterales. En este ejemplo estamos viendo una obstrucción tubaria en su tercio medio del lado derecho, una obstrucción tubaria total del lado izquierdo, una obstrucción tubaria completa del lado derecho o una obstrucción tubaria bilateral. Con respecto al hidrosalpinx leve, lo que podemos ver es un sutil aumento del calibre de las trompas de falopio, como en este caso en forma bilateral. El hidrosalpinx también puede ser moderado, donde se
objetiva un mayor aumento del calibre de la trompa de falopio. Como visualizamos en esta histerosalpingografía, donde se ve un aumento de calibre de la trompa de falopio izquierda en relación a su contralateral. De la trompa de falopio derecha se objetiva pasaje del material de contraste de la cavidad abdominal correspondiente, no así de la trompa de falopio izquierda, por lo cual se considera en relación con adherencia. Pero también podemos objetivar hidrosalpinx severo, donde el aumento de calibre de las trompas de falopio es mucho más grosero. El mismo puede ser bilateral, como en este ejemplo, donde se objetiva ese hidrosalpinx asociado a falta de pasaje de material de contraste a la cavidad abdominal en forma bilateral en probable relación con adherencia. También puede haber obstrucción tubaria de tipo postquirúrgica, siendo cirugías relacionadas con las mismas trompas de falopio o siendo cirugías que se llevan a cabo dentro de la pelvis menor. En este ejemplo estamos viendo múltiples clips metálicos postquirúrgicos y una trompa de falopio derecha completamente obstruida. En este ejemplo estamos viendo una trompa de falopio derecha normal, sin equias a nivel de la porción ístmica del útero, y una trompa de falopio izquierda que solamente se objetiva hasta su tercio proximal en relación con un antecedente de cirugía por un embarazo ectópico. Con respecto a la salpingitis nodosa ístmica, es una entidad de etiología desconocida, pero se sabe que se asocia muy frecuentemente a infertilidad, y lo que va a producir son imágenes de suma de aspecto diverticular a nivel de la porción ístmica de las trompas de falopio, y esta alteración puede ser tanto uni como bilateral. En mi casuística yo no tengo ningún ejemplo de salpingitis nodosa ístmica en 12 años que llevo de realización de histerosalpingografías, por eso les pongo este ejemplo de la revista Radiographics del año 2006, donde las flechas muestran esos múltiples imágenes de suma relacionadas con las porciones ístmicas de las trompas de falopio. También dijimos que la histerosalpingografía nos puede brindar información sobre la distribución del material de contraste dentro de la cavidad abdominal, sobre todo luego de la realización de la prueba de Cote. ¿Y qué es lo que nosotros podemos evaluar? Si el material de contraste se distribuye en forma libre a nivel intraperitoneal, se considera que es una prueba de Cote positiva. Si el material de contraste queda loculado, se considera que es una prueba de Cote negativa e infiere presencia de adherencias. O a veces el material de contraste se dispone en forma de moldes y debe sospecharse la presencia de masas anexiales. Con respecto a la distribución libre, como todos sabemos, luego de la prueba de Cote, el material de contraste debe fluir libremente dentro de la cavidad abdominal, como ocurre en este ejemplo, donde llega incluso hasta el flanco izquierdo. Con respecto a la loculación, las mismas se deben generalmente por la presencia de adherencias dentro de la cavidad abdominal, impidiendo la correcta distribución del material de contraste, y lo vamos a objetivar luego de la prueba de Cote cuando el mismo queda estancado en un área determinada de la región pelviana, como en este ejemplo, donde se objetivan loculaciones del material de contraste hacia ambas regiones anexiales. También dijimos que el material de contraste se puede disponer en molde dentro de la cavidad abdominal. Como en este ejemplo, donde vemos que el material de contraste luego de la prueba de Cote se dispone en forma redondeada hacia ambas regiones anexiales. Por ende, se sugirió la realización de método complementario, que fue en este caso la ecografía transvaginal, constatándose la presencia de múltiples endometriomas ováricos que producían esos defectos de relleno durante la prueba de Cote. Como conclusión, cabe destacar que la histerosalpingografía sigue siendo hoy por hoy el estudio de elección para la valoración de las trompas de falopio, no solo por su gran disponibilidad, sino también por su bajo costo y baja irradiación. Nos permite hacer una visualización en tiempo real de las trompas de falopio, en algunos casos hacer algún tipo de terapéutica cuando se logra el lavado de las mismas, y nos permite la evaluación interna de la cavidad uterina. Recuerden que ha habido en los últimos tiempos un incremento paulatino de su uso,
secundario a la utilización de nuevas terapéuticas para la infertilidad. Por lo tanto, es de suma importancia que el médico radiólogo esté familiarizado con la histerosalpingografía y sus hallazgos, tanto los normales como los patológicos, las diferentes técnicas y la interpretación de las imágenes, para poder aportar la mayor información al médico derivante con respecto a los pacientes que se estudian por infertilidad y así poder instaurar el tratamiento adecuado. Con esta conclusión llegamos al final de esta conferencia y por favor, ante cualquier consulta no duden en contactarme a mi email, que es daniela.estoiza@diagmedico.com.